Tengan buenas noches, Dios les bendiga. Es para mí un gozo compartir con ustedes en esta noche un tema muy hermoso que se llama Odres Nuevos. En la palabra de Dios busquemos en el libro de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 18 al 22. Dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das en esta noche de compartir este tema. Oh Padre de la gloria, así como tú ministraste en esta palabra, amado Jesús, queremos que en esta noche esa palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias por cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La Iglesia del Señor, por muchos años, aquí en nuestra nación Venezuela, ha pasado por patrones, paradigmas y tantas cosas que por años nos han mantenido ahí, que no crecemos. Pero ha llegado el momento que Jesucristo en su ministerio estableció el reino de Dios en la tierra, y es con el propósito de que ese reino sea extendido. Sea extendido. Entonces, en estos últimos tiempos, el Señor Jesús está restaurando y reformando todas las cosas, y Él quiere que su iglesia, la iglesia Dios es amor, seamos luz y seamos sal aquí en nuestra amada Venezuela, en Valencia, donde quiera que usted esté, podamos ser luz y sal. Eso es lo que quiere nuestro Señor. ¿Qué motivó a Jesús para hacer la comparación entre el odre viejo y el odre nuevo? Aquí en la palabra leída dice que había tres clases de discípulos. Estaban los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Y los fariseos, ellos querían que los discípulos de Jesús hiciesen lo que hacían los discípulos de ellos. Pero cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó con un propósito. ¿Cuál era? Hacerlos pescadores de hombres. ¿Eran pescadores de hombres los discípulos de Juan, los de los fariseos? No. Pero Jesús llamó a sus discípulos con un propósito específico: hacerlos pescadores de hombres. Y a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, Él nos ha llamado para ser pescadores de hombres. Amén. No para que nos quedemos allí mirándonos unos a otros. Entonces, la iglesia por años ha mantenido muchos paradigmas, normas, y nos han detenido. Que te vistes así, que te hagas así, que te pongas de esta forma. Pero Jesucristo no vino a establecer, a darle prioridad a esas normas, sino Él vino es para que nosotros podamos crecer y llevar el mensaje de redención a los perdidos. Entonces, estos tres clases de discípulos eran especiales. Los discípulos del Señor eran los especiales. Los otros, como ellos, eran los fariseos, los escribas y los ancianos, y ellos tenían el conocimiento de la ley, de tantas cosas. Ellos creían que Jesús era el que estaba equivocado. Cuando viene la restauración, la revelación de Dios, no es que hay una nueva revelación, sino que estaba allí. Lo que pasa es que hemos tenido un espíritu de estupor que no nos ha dejado ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es por eso que por años nos hemos detenido, que hay iglesias tan pequeñas en nuestra nación, porque cuando vemos a alguien que no camina como yo camino, entonces comenzamos a señalarlo, a murmurar y a decir: ¿por qué hace así? En nuestros tiempos no era así. ¿Por qué
pero tenemos que hacerlo a la manera que lo hizo nuestro amado Salvador. Los escribas, ancianos y fariseos, ustedes pueden ver allí en el libro de Marcos, se ve mucho. En donde quiera que Jesús andaba, allí andaban ellos. Pero ¿qué andaban haciendo? Andaban estorbando. Estaban impidiendo que Jesús avanzara, pero no lo lograron, porque el propósito que Cristo trajo, la visión que Él trajo, eso se cumplió, aunque hubo oposición, aunque le mataron, aunque le hicieron lo que le hicieron. Él cumplió el propósito. ¿Por qué? Porque Él vino para hacer pescadores de hombres, llamarnos para que nosotros hagamos la voluntad del Padre. ¿Qué es un odre? Es un envase o recipiente hecho de la piel de cabrito, y antes se usaba, ahora los vemos que son muy bonitos. Anduve buscando uno pero no lo conseguí, pero ya ustedes nos han visto, esos los venden mucho en el estado Mérida, que son como una curvita, pero antes no era esa forma. Antes dice que los sacaban la piel del cabrito y solamente le cosían el lugar donde iban las patitas y allí lo ponían a secar. Pero cuando se secaba, al secarse el cuero, se pone duro y no se podía usar de una vez y echarle el vino nuevo fermentado, sino que había que ponerlo en remojo para que se suavizara y luego echarle aceite para ponerlo flexible. Y Jesús le dijo a esta gente, a los escribas y a los fariseos: no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Entonces, para que la visión de Dios se haga realidad en nuestras vidas, Dios quiere que nosotros seamos odres nuevos. Y para que esos odres se hagan nuevos en nosotros tenemos que romper muchos paradigmas. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, porque hay muchos que seguimos pensando. Si yo les cuento mi testimonio, bueno, cómo me he criado en una iglesia demasiado tradicionalista. Me ponían un velo, me decían que eso era ser santo, no me dejaban arreglar y yo lo hice. Pero llegó el momento cuando esta revelación de Dios llegó a mi vida, cuando la revelación de la palabra llegó a mi vida, y yo dije: yo voy a caminar a la luz de la palabra, porque es la palabra la única que rompe esos paradigmas. Yo no puedo romperlo, el pastor no puede romperlo, nadie puede romperlo. Y estos días yo dialogaba con mi esposo y le decía: yo me pongo a mirar lo que soy hoy y no me conozco, porque era tan religiosa, tan legalista. Pero cuando vino la restauración de Dios a mi vida y vino la revelación de la palabra, ese odre viejo tuve que meterlo en remojo mucho tiempo y después dejar que el Espíritu Santo suavizara con el aceite fresco de la unción. Aleluya. Y eso es lo que ha permitido. Ustedes me conocieron como era 19 años atrás y están viendo que hoy creo que soy un odre nuevo. Y como odre nuevo, yo no quiero que hayan odres viejos aquí, porque es tan tremendo lidiar con odres viejos. Y el propósito de este tema es dejar que el Espíritu Santo comience a suavizarnos, dejarnos que el agua, Jesucristo dijo que Él es el agua de vida, y si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando nosotros dejamos que esos ríos de Dios corran, fluyan en nuestras vidas, no hay odre viejo, somos renovados, una mente renovada. Hay muchos que dicen: ¿por qué hacen en esos cultos o esos encuentros y esas cosas y se ríen? ¿Por qué se ríen? Usted no ha tenido esa experiencia, pero yo la tuve mucho antes de saber, de encuentro de eso. Yo tuve una experiencia de risa, y cuando veo a alguien haciéndolo, recuerdo aquella palabra que dice que Él ha cambiado nuestro lamento en gozo, en baile, dice en otra traducción. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos personas alegres, felices, no amargados. Algunos andan por ahí con unas caritas así como a los chivitos, así, muy serio. Pero Dios quiere que el gozo del Señor esté en nuestras vidas. Y cuando el gozo del Señor está en cada uno de nosotros, amados hermanos, va a provocar hablar. Pero hay algunos que no provocan ni acercarse, porque
porque da miedo, andan como los fariseos, los escribas, nada más viendo donde alguien comete una falta, que no es falta, sino que es la nueva revelación de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios quiere transformar esos odres viejos en odres nuevos. Los fariseos, ellos no podían jamás aceptar la doctrina de Jesucristo porque era tan diferente. Ellos no se sentaban con los publicanos y los pecadores. Pero cuando Jesús se ganó a Mateo, lo llamó a Leví, el publicano, fue a la casa a comer con él. Y ellos decían, ¿por qué lo haces? Porque se consideraban que eran tan santos que no se podían juntar con un pecador. Entonces, ¿a quién vinieron a ganar? ¿A quién? Pero Jesucristo, como Él vino, dice que de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo, y ese Hijo dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Para que todo aquel que en Él cree, porque por amor Él lo dio todo por nosotros. Entonces, los fariseos nunca podían cambiar la doctrina de Jesús, porque lo que Jesús trajo es nuevo, y lo que la visión del modelo de Jesús está trayendo es algo nuevo para nuestras vidas, porque el Padre quiere que nosotros sigamos e imitemos el modelo de Jesucristo. ¿Y cuál es el modelo de Jesús? Predicar, ganar almas, predicar con autoridad, porque muchos predican pero sin autoridad, y Jesús tenía tanta autoridad que aún los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban. Pero ¿dónde vemos en la Biblia que un fariseo hizo que un muerto resucitara? No lo encontramos. Por eso ellos perseguían a Jesús. Y cuando nosotros entramos en la visión y comenzamos a seguir el modelo de Jesús, se nos critica, se nos señala, pero no mire a los lados, no mire, me están señalando. Siga a Jesús y deje que ese odre viejo sea remojado y se convierta en un odre nuevo, para que el Espíritu Santo comience a fluir y fluir en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser odres nuevos? Amén. Así que yo no los quiero ver por ahí como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Criticaban, acusaban, juzgaban. Bueno, eso. Entonces, que en este grupo no haya ninguno de ellos, ninguno que se parezca a ellos, sino que hayan hombres y mujeres que digamos, desde hoy en adelante quiero ser un odre nuevo. Examínese allí en su vida y diga, ¿qué me falta para ser un odre nuevo? Quizá usted es murmurador o murmuradora, que solamente está diciendo, ahora el pastor y la pastora puro viajando a Guatemala, gastando dinero por allá, haciendo esto, que en vez de meterse aquí en ayuno y oración. No, Dios sabe por qué estamos yendo para allá. Dios sabe las cosas buenas que hemos encontrado. Y no es que ese mismo Dios no está aquí, claro que sí está aquí también Él, pero aquellos ya pagaron un precio. Entonces vamos nosotros a disfrutar de las bendiciones que ellos han aprendido. Ya ellos caminaron un buen trecho, entonces ellos caminaron por nosotros para ponernos las cosas fácil. Entonces vamos nosotros a decirle, Señor, yo quiero ser un odre nuevo, no quiero seguir siendo amargado o amargada. El cambio de odres solo lo hace la palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Entonces, si yo permito que la palabra de Dios penetre, va a suavizar, va a meterse en cada rinconcito. Imagínate, en el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando la palabra de Dios está en todos esos lugares de mi vida, seguro que el odre viejo tiene que salir. Amén. Ese odre viejo tiene que salir. Y los principios de Jesús, el orden nuevo de Dios, no puede mezclarse
solamente siendo una cristiana y un cristiano íntegro. Dios no derrama su vino sobre alguien que no desea cambios. ¿Cuántos de ustedes desean cambios? ¿Cuántos de ustedes se sienten satisfechos con lo que hasta ahora son? Hay insatisfacción. Cuando hay insatisfacción es porque queremos ser odres nuevos. Porque el odre viejo se siente satisfecho y dice: ay, ya yo tengo 50 años que soy evangélico o evangélica, y sigue allí en su vida rutinaria. Pero qué lindo es cuando usted y yo no nos sentimos bien y decimos: hay algo más, hay algo más. Y ese algo es entrar en ese secreto y dejar que el Espíritu Santo nos suavice y dejar que seamos flexibles. Y cuando nosotros somos flexibles, no sufrimos tanto. Yo antes era un odre viejo y no era flexible, era muy estricta, así. Pero cuando esta palabra comenzó a penetrar, esos patrones viejos fueron saliendo con la nueva visión del odre nuevo. Esas cosas viejas se tienen que romper. Lo viejo y lo nuevo no armonizan. Antes de abrazar la visión de Dios, debemos primero remojar, reflexionar y cambiar la estructura mental a través de la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Hermano Barrera, por favor, me puede hacer el favor. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien. Debemos renovarnos. Si no hay renovación en nuestra mente, es muy difícil. Se requieren odres nuevos, mentalidades nuevas para retener la visión, las bendiciones y la unción renovadora que Dios quiere darnos en este tiempo, forjando así nuestro carácter hasta ser hombres y mujeres de éxito. Amén. Usted de hoy en adelante no va a decir: es que yo soy así, ese es mi carácter. No, tenemos el carácter de Cristo, y Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso del alma lo va a traer el refrigerio de la palabra cuando le demos un lugar que penetre en todas esas áreas de nuestra vida. Odres viejos que deben romperse: el odre de la actitud, el modo de comportarse. Odre del vocabulario, eliminar el vocabulario de pobreza y miseria. Todo el tiempo dice: no tengo. Conformismo: no puedo. El pastor dice tal cosa: no puedo. El complejo de inferioridad: no sirvo. Eso se tiene que ir del hombre y la mujer, odre nuevo. Porque el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo no va a venir sobre a alguien que tenga un lenguaje de pobreza y miseria, de conformismo, de complejidad, de inferioridad. Hablar un lenguaje de fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso está en Romanos 4, 17. Y hablar conforme a la palabra de Dios. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo, todo. Al decir todo, es que no hay nada que usted y yo no podamos hacer si dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Cuando Dios está levantando una generación nueva que ha recibido un mandato para llevar a cabo sus planes y propósitos de los últimos tiempos, una generación que no está satisfecha ni cómoda con lo que está sucediendo a su alrededor y que está dispuesta a ofrecerse a Dios como odre nuevo para que el Señor derrame su vino nuevo. Esta generación está compuesta por hombres y mujeres como ustedes, con una mentalidad abierta. No una mentalidad que ustedes la van a abrir y van a decir: ahora voy a hacer esto y voy a hacer esto, como algunos que
están por ahí que no hay pecado, que puedo hacer todo, que todo eso. No. Aquí en el manual de instrucciones encontramos las normas para que seamos odres nuevos y andemos en santidad delante de Dios. Aleluya. Con otra forma de pensar, que anhelan alcanzar mayor unción, autoridad y bendición. Hombres y mujeres flexibles, adaptables y moldeables por la palabra. Qué lindo cuando dejamos que la palabra de Dios nos moldee. Esta es la generación del vino nuevo. Y esa generación es usted y soy yo. Quizás algunos de ustedes digan, bueno, pero ya yo tengo más de 60, no importa. Dios no está viendo tu edad, Dios está viendo tu disposición, Dios está viendo tu decisión, que quiere ser vino nuevo, un odre nuevo, con el vino nuevo del Espíritu Santo, para arrebatar las almas que están camino al lago de fuego. Nosotros vamos a arrebatarlas y a decirle, Señor, cuenta conmigo. Yo soy la generación que está dispuesta a cambiar para tener éxito en todo lo que emprenda para Dios. Amén. ¿Dónde está esa generación? Amén. Dios me les bendiga. Aleluya. Amén. Gloria al Rey.